comprometida, ya desde el momento en que usaba el velo, ella estaba dando a entender que ella estaba sujeta a alguien, a un varón, ¿verdad? Y que por lo menos si no estaban casadas, ya ella estaba comprometida. Y que era como decir, no me miren que yo estoy comprometida, ¿verdad? No me miren que yo soy una mujer comprometida. Ahora, si no llevaba velo, ¿qué pasaba? Bueno, si no llevaba velo, era señal de que o era soltera o era una mujer prostituta, ¿verdad? Y la señal más evidente de que era prostituta era si llevaba el pelo cortado, si se había cortado el cabello. Ahora, ¿eso tiene aplicación para el día de hoy? Claro que sí, usted sabe que sí tiene aplicación. ¿Dónde? Bueno, ahí mismo lo dice la Biblia, ¿verdad? Más adelante cuando dice versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál era el énfasis principal entonces? ¿Sabe que el velo era simplemente una señal de que estaba sujeta a su esposo? Ahora pregunto a los hermanos, por favor respondan los hermanos solamente. ¿Cuál es la señal de que tu esposa está sujeta a ti? A ver, un hermano casado. Un hermano que pueda responder a esa pregunta. ¿Cuál es la evidencia de que su esposa está sujeta a usted? Será el anillo. Bueno, porque se amolda a las normas que están establecidas en el hogar, porque ella no es altanera, ¿verdad? Porque no responde de manera... Sí, porque ella es respetuosa, igual que usted es respetuoso con ella también es respetuosa con usted, y punto, ¿no? Pero, mire, pregunto, culturalmente, ¿el velo en nuestro tiempo es señal de sujeción? No, ¿verdad? No. Mire, una mujer altanera, ¿verdad? Podría decir en el día de hoy, ve que te agarro este velo y te lo pongo por la cabeza, ¿no? Podría decirle así a su esposo, ¿no? Es decir, el velo no significa nada en el día de hoy. Repito, el velo no significa nada. ¿Qué es lo que significa? Lo que acaba de decir el hermano, ¿verdad? ¿Cómo es su conducta en el hogar? ¿No? Si es respetuosa, si no es altanera, etc. Ahora pregunto, ¿las mujeres deben estar sujetas a sus maridos? Claro, es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Ahora, repito, culturalmente, ya la forma interna no prevalece en el día de hoy. ¿Pero qué es lo que prevalece? Hermano, el principio es eterno. Es decir, ese capítulo no hay que quitarlo de la Biblia, ¿verdad? Porque el principio se mantiene. ¿Qué es lo que no se mantiene? La forma, ¿verdad? La forma. O sea, el principio se mantiene, lo que no se mantiene es la forma. ¿Estamos claros? Ahora, a eso nos referimos, hermano, cuando hablamos de que hay que entender la distancia cultural, ¿verdad? Hay que entender la distancia cultural. La distancia geográfica, que es el siguiente punto, ¿verdad? La distancia geográfica. Hermanos, es que la Biblia fue escrita cuando las condiciones geográficas eran hasta un poquito diferentes al día de hoy. Por ejemplo, en Jueces del capítulo 14, versículos 5 y 6, la Biblia narra que un león atacó a Sansón. ¿Dónde estaba Sansón? Bueno, en una región de Palestina, ¿verdad? En una región de Palestina. Sí. Ahora, ¿saben qué pasa algo, no? Geográficamente, ya en esa zona de Palestina, bueno, no existen leones, pero desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Geográficamente, repito, las cosas cambian. Por ejemplo, ese es un caso bien notable, ¿verdad? Ya no hay leones en la zona de Palestina, ¿no? Entonces, es parte de las diferencias geográficas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que entender que hay distancia entre el texto que se escribió y la actualidad. Por ejemplo, hay diferencias también, hay distancia de idioma, ¿verdad? Que es el cuarto principio, diferencias de idioma. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? ¿Quién sabe? 4. ¿Cuáles son esos 3? Hebreo, griego y arameo. Esos 3, ya todos saben, ¿verdad? Hebreo, griego y arameo. Ahora, ¿cómo
traducir, ¿verdad? ¿Cómo traducir un texto, ¿verdad? Que en aquellos tiempos tenía un sentido, pero para nosotros ha cambiado en el día de hoy. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Mateo 19:24, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Ojo de una aguja, enseguida cuando uno dice que poquita, pero el Señor sí, es exagerado, ¿no? El ojo de una aguja, si me cuesta meter el hilo, ¿verdad? Pero el ojo de una aguja, ¿a qué hacía referencia? Ah, bueno, era una puertecita pequeña que había, ¿verdad?, en los muros. Entonces el ojo de una aguja no era una aguja esa de coser, ¿no? El ojo de una aguja era una puerta pequeña que había en todos los muros y que para pasar por allí había que hacer esto, ¿no? Bueno, ya pasé, ¿no? Por el ojo de una aguja, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Por ahí podía pasar un camello. Imposible. Bueno, descuartizado, ¿no? Sí, podía pasar el pobre camello, pero sí lo descuartizaba. O sea, no era posible que un camello pasara, ¿verdad? Podía pasar una ovejita, podía pasar un perro, ¿verdad? Pero no iba a pasar nunca un camello, ¿verdad? Un caballo sí, un potrillo podía pasar por allí, ¿verdad? Un pequeño caballo con pocos días de nacido, ¿no? Pero nunca iba a pasar ni un caballo ni un camello. Entonces, hermanos, tenemos que entender las diferencias del lenguaje, ¿verdad? Las diferencias del lenguaje. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto, hermano, mire, esto es muy importante. ¿Qué métodos entonces tenemos que usar para interpretar la Biblia? Pregunto, cuando usted lee el periódico, ¿verdad? Cuando usted lee el periódico, ¿qué método usa usted para interpretar el periódico? ¿Cuál? Sí, pero ¿qué metodología usan? O les doy algún método y ustedes después me dicen cuál de estos métodos usan ustedes. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de método, vamos a hablar en primer lugar del método literalista. El método literalista tiene que ver con interpretar un texto tal como está escrito, inclusive ignorando las figuras del lenguaje. Ignorando las figuras del lenguaje. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, dos citas en Proverbios 13:34. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ah, temprano. Me tengo que parar todos los días a las 6 de la mañana a dar una pela a mí. Literalmente es lo que significa, ¿verdad? Bueno, eso no es literal, eso es literalista. Porque literal es otra cosa. Pero oiga bien, ese es literalista. Ahora, repito, si yo lo interpreto de manera literalista, voy a sacar esa conclusión. Vamos a buscar otra cita en Proverbios también. Proverbios 22:9. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? Mire, los fariseos, que eran muy dados a ser literalistas, ¿no?, cuando les convenía, ellos dicen, es que el ser humano tiene la capacidad de ser como los camaleones. Puede mirar para allá y simultáneamente puede mirar para allá. Bueno, yo trato de hacerlo, pero no puedo, ¿no? Sí. Lo contrario sí es más posible, ¿no? Mirar hacia adentro, ¿no? Y ponernos, como dicen por allí, picos, ¿no? O virolos, como dicen otras personas. Bueno, pero ellos decían, es que según la Biblia nosotros tenemos un ojo bueno y un ojo malo. 22:9. Ahora, eso es una figura de lenguaje. Ese versículo está usando una expresión. Esa expresión es una figura de lenguaje. ¿Qué significa? La persona que tiene buenas intenciones, ¿verdad?, va a ser bendita. No se está refiriendo simplemente al ojo, ¿no?